En este módulo del curso estaremos discutiendo algunos aspectos relacionados con Machine Learning, específicamente clasificación y predicción. Aun cuando hay varios métodos de Machine Learning que hemos mencionado, donde los más importantes se dividen en supervisado y no supervisado, nosotros nos concentraremos en este curso solamente en los métodos supervisados y específicamente utilizados para clasificación y o predicción. En esta sección hablaremos sobre notaciones de Machine Learning, los 5 algoritmos más importantes en clasificación, Feature Extraction, Training and Test Sets y las métricas para determinar cuán bueno es el modelo predictivo. Veamos la data según la conocemos. Las columnas describen un tipo simple de datos. Por ejemplo, las columnas pueden representar pesos o altura. Toda la data en una columna debe tener la misma escala y significado relativo. Las filas describen una entidad u observación y la columna describe las propiedades acerca de esa entidad u observación. Mientras más filas, más ejemplos o samples del dominio tenemos. Una celda es un valor simple en una fila y columna. Este pudiera ser un número real, un número entero o una categoría, como por ejemplo rojo o azul. Veamos las notaciones que usaremos en este curso relacionadas con Machine Learning. Las columnas serán consideradas como atributos o features. Las filas corresponden a los samples o instancias y las celdas son valores simples que corresponden al feature o atributo de una instancia o sample. Finalmente, una columna será considerada como la clase o outcome. En el caso de los métodos supervisados que estaremos enfocados en este curso, esa columna se define como el label o etiqueta para cada instancia o sample. Entonces, es usada en el training set para entrenar el modelo. Veamos las notaciones usadas en cuanto a las funciones en Machine Learning. Usando la perspectiva de ciencias de cómputo, una función se puede definir como los outcomes esperados usando un programa que utiliza como entrada los datos de los features definidos. También se puede plantear como un programa que usa las instancias para hacer la predicción. Si nos movemos a definiciones de funciones desde el punto de vista más matemáticos, los algoritmos de Machine Learning son descritos como el aprendizaje de una función f que mejor mapea las variables de entradas x a las variables de salida y, con un error e. El error e pudiera ser el hecho de no tener suficientes features o instancias para suficientemente caracterizar el mapeo de x a y. La forma más común de Machine Learning es enseñar la función y igual a fx para hacer predicciones de y para un nuevo valor de x. Esto es lo que se conoce como modelo predictivo o analítica predictiva, y nuestro objetivo más importante es hacer estas predicciones lo más precisas posibles, minimizando el error. Como mencionamos anteriormente, los métodos de Machine Learning se separan en supervisados y no supervisados. En el mundo real, la mayoría de los casos prácticos de Machine Learning son los métodos supervisados. En este curso nos estaremos enfocando en estos métodos. Solo para recordar, los métodos supervisados son cuando la data que usamos para entrenar el modelo de Machine Learning tiene clase o outcome etiquetada o clasificada. Los métodos o algoritmos supervisados pueden a su vez ser divididos en otros dos grupos. Estos son métodos para clasificación y métodos para regresión. Un problema de clasificación es cuando la variable de salida o outcome es categórica, es decir, rojo o azul, enfermo o no enfermo, 0 y 1. Un problema de regresión es cuando la variable de salida o outcome toma un valor real, por ejemplo, precio, peso, etc. En el componente anterior, relacionado con estadística, estudiamos la regresión lineal como uno de los métodos de predicción. En este curso vamos a considerar lo aprendido en ese componente como el método predictivo para resolver los problemas de regresión. Por tanto, nos estaremos enfocando en este componente en los métodos de Machine Learning para resolver problemas de clasificación. En este curso nos enfocaremos en los 5 modelos supervisados de Machine Learning más importantes para clasificación. Estos son regresión logística, Naive Bayes, Random Forest, K-Nearest Neighbor y Support Vector Machine. Veamos un poco más en detalle cada uno. El método de regresión logística es llamado por el nombre de la función que es usado como core del método.
el cual precisamente es la función logística. Esta función es también llamada función sigmoidial y ha sido tomada de estadísticas. Esta es una curva en forma de S que toma números reales y los lleva a un número entre 0 y 1, sin llegar a ser nunca ni 0 ni 1. El próximo método es Naive-Bayes, el cual es basado en el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de una hipótesis. El problema de Machine Learning es planteado a partir de tomar la mejor hipótesis, es decir, H, dada la data D. Por ejemplo, en el caso del problema de clasificación, nuestra hipótesis H pudiera ser cuál clase asignar para una nueva instancia de la data D. Una de las formas más fáciles es usar el teorema de Bayes, el cual nos provee una forma de calcular la probabilidad de una hipótesis, dado nuestros conocimientos previos. El teorema de Bayes plantea que la probabilidad de la hipótesis H, dado la data D, será igual a la probabilidad a priori, definida como las probabilidades conocidas de la data D para cada hipótesis H, multiplicado por la probabilidad de H y dividido a su vez por la probabilidad de D. Esta es la base utilizada en el método supervisado Naive-Bayes. Random Forest pertenece a la familia de algoritmos de árboles de decisión. Este es un algoritmo y estructura de datos básicos de árboles de decisión, el cual es bien conocido dentro de las ciencias de cómputo. Cada nodo representa una variable, por ejemplo, X, el cual se divide en nodos u hojas del árbol que terminaría con la variable Y. Por ejemplo, dado un dataset con dos atributos o features, X, los cuales incluyen la altura en centímetros y el peso en libras. El outcome o clase a predecir sería el sexo. El siguiente árbol podría entonces ser construido. Por favor, consideren que esto es solo un ejemplo, en el que si la altura es mayor que 180 centímetros, si la respuesta es sí, entonces es un hombre. Si la respuesta es no, entonces pregunta si el peso es menor de 80 kilogramos. Si la respuesta es sí, entonces es un hombre. Si la respuesta es no, entonces es una mujer. A la derecha podemos observar el conjunto de reglas que definen este árbol. En el caso del K vecino más cercano, o K nearest neighbor, las predicciones se hacen utilizando directamente el training set o conjunto de aprendizaje. La predicción es hecha buscando en todo el training set cuáles son las K instancias o samples más similares, llamadas aquí vecinos, y determina, por ejemplo, la clase del nuevo punto basado en esas K instancias o samples. La distancia es usada para determinar las K instancias más similares o vecinos más cercanos. Para valores reales del training set o input data, las medidas de distancia son la distancia euclidiana, la distancia de Hamming, la distancia de Manhattan y la distancia de Minkowski. Finalmente, el método de clasificación Support Vector Machine es mejor explicado a través del Maximal Margin Classifier o clasificador de margen máximo. Los features o atributos de entrada X forman un espacio de n dimensiones, dependiendo del número de features. Por ejemplo, 2 dimensiones si tuviéramos 2 features. Entonces, en Support Vector Machine, un hiperplano o una línea para el caso de 2 dimensiones puede ser encontrado de forma tal que divida los puntos correspondientes a cada distancia de un sample según la clase del outcome, digamos 0 o 1. En el ejemplo que se muestra, la línea puede ser encontrada encontrando los parámetros de la función b0 más b1x1 más b2x2 igual a 0, de forma tal que los puntos ploteados sean los features, edad y tamaño del tumor, y que puedan ser separados en dos grupos de pacientes, uno sensitivo a la quimioterapia y el otro que no es sensitivo a la quimioterapia. Normalmente uno recibe un file con toda la data. Como una buena práctica, debe utilizar una parte para el training o entrenamiento y la otra para el testing o prueba. Por tanto, se separa el training set, que es la data que usamos para entrenar en el algoritmo o modelo de aprendizaje, y el test set o prueba, que es la parte de la data que nos permite obtener una evaluación sesgada del modelo final entrenado. Como regla general, se utiliza del 70 al 80% del dataset como training set o data para entrenar el modelo, y se usa del 20 al 30% de la data como conjunto de prueba o test set. Esto permite evitar el overfitting o sobreajuste.
El overfitting o sobreajuste es el efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje con unos ciertos datos para los que se conoce el resultado deseado. Veamos ahora las diferentes métricas para determinar la exactitud de nuestros modelos, utilizando el modelo aprendido con el training set y la evaluación que hacemos con el test set. Primero veamos la matriz de confusión o confusion matrix. Esta matriz tiene a la izquierda los valores predecidos por el modelo y arriba los valores reales, ambos usando el test set. Los true positive, positivos verdaderos, son los que el modelo clasificó como positivos y en realidad son positivos, lo cual es bueno, y en este caso hay 183. Los true negative, que son los verdaderos negativos, que el modelo clasificó como negativos y en realidad son negativos, lo cual también es bueno. Y en este caso hay 663. Corresponden a los que se encuentran en la intersección 0, 0. Los false positive o falsos positivos son aquellos que el modelo clasificó como positivos, pero que en realidad son falsos en el test de dataset. Y en este caso hay 141. Y los falsos negativos o false negatives son aquellos que el modelo clasificó como negativos y en realidad eran positivos. Y en este caso tenemos 13. Veamos qué tan bueno es nuestro modelo, chequeando las diferentes métricas de evaluación que se utilizan. La primera es el accuracy o exactitud, que se define como la suma de los true positive más los true negative y se divide por el total de samples. En este modelo es 0.846 y nos dice que tan buena predicción hizo nuestro modelo. Quiere decir que el 84,6% de todos los casos fueron clasificados correctamente. La próxima métrica es la precisión, el cual habla más sobre los valores positivos predecidos. El mismo es igual a los positivos verdaderos dividido por el total de samples positivos. En este caso, 56,5% de los casos positivos fueron adecuadamente clasificados. Recall es también llamado false positive rate o sensitivity y se refiere a cuál fue el rate de los que son positivos y fueron predecidos correctamente como positivos. En este caso fue 93.4%. El rate de los falsos positivos es una métrica para los valores negativos mal clasificados. En este caso, la cantidad fue 17.5 de los casos negativos fueron mal clasificados. Finalmente, el área bajo la curva ROC plotea el rate de falsos positivos versus los falsos negativos para cada uno de los intervalos. Mientras más grande sea el área bajo la curva, mejor es la precisión del modelo. En resumen, hemos hablado sobre las notaciones que usaremos en Machine Learning, los 5 modelos supervisados para clasificación más importantes, los conjuntos de training y test sets y las métricas que estaremos utilizando para determinar precisión de los modelos de predicción. En la próxima presentación estaremos discutiendo más en detalles las herramientas analíticas de Weka para utilizarla en la fase del ciclo de vida de un proyecto de Data Science.